Felices, pobres y poderosos. A lo mejor se están preguntando de dónde saca este título leyendo las bienaventuranzas. Pues tiene que ver, y mucho que ver, con esa palabra bienaventurados. El griego dice, la palabra griega es makarios, que no tiene que ver con macabro, es makarios, y eso es una palabra que expresa dichoso. Bienaventurado es una palabra que hoy día casi nunca se usa, sin embargo, sí que diríamos feliz. Alguien está feliz, contento, gozoso, alegre. Esas son palabras que nos tenemos más apropiadas. Sin embargo, en el contexto que vamos a estudiar estas palabras, nos va a ser un reto. Porque felices, pobres y poderosos, vale, esto sería algo que no entendemos, tampoco cuadra, porque ser feliz y pobre, aunque sí, algunos dicen son más felices no teniendo nada que cuando tienen. Sin embargo, todo esto tiene que ver con la enseñanza que Jesús está aplicando aquí a sus discípulos, es decir, a todos nosotros si somos sus seguidores. Felicidad, riqueza y poder serían, sí, esto sí que sería algo que nos gustaría tener. Y eso es algo que sí, nos daría felicidad, tener riquezas y tener autoridad o poder. Estas son las cosas por las que el ser humano de hoy en día vive y se desvive. La propaganda, los amigos o los enamorados prometen felicidad siempre que se cumplan ciertas condiciones. Sea que se tenga que comprar o sea que se tenga que cultivar la amistad o la relación de pareja para lograr la felicidad. Pero qué pronto y qué frágil es esa felicidad, porque al depender de la reciprocidad, si uno no cumple, ya se ve truncada la felicidad. Por el otro lado está el espíritu. También hablamos aquí del espíritu, porque Jesús dice, bienaventurados, es decir, felices, dichosos sois si sois pobres de espíritu, y eso también nos puede ser un reto porque no cuadra con la situación, el entorno, el mundo en el que vivimos de la actualidad. Nuestra necesidad, nuestra ansiedad, nuestro deseo por conocer, por saber más, no se detiene. Y es que es verdad que el saber no ocupa espacio. Sí aunque sí, cuando tenemos un ordenador y sabemos que tiene un disco duro, aunque sea muy grande, algún día se llena. No así la mente humana. Podemos conocer y aprender tantas y tantas cosas que todavía cabe, y vamos conociendo las personas en nuestro entorno, en nuestra familia, y nos damos cuenta que no nos conocemos al 100%. Todavía quedan cosas por descubrir. Pero sí, esto tiene que ver también con el espíritu que es bastante bien diferente a nuestra inteligencia o nuestra sabiduría. Porque lo que tenemos ansiedad, el ser humano, desde que existe y desde que tiene la capacidad de pensar, está buscando la respuesta a la pregunta, ¿existe Dios? ¿Y ese Dios tiene algo que ver conmigo? ¿Puedo yo de alguna manera relacionarme con Dios? ¿Cómo puedo conocerle? ¿Cómo puedo saber más acerca de Él? ¿Y qué será de mí cuando este cuerpo desfallezca y cuando físicamente muera? Vemos que la felicidad parece ser que son factores externos que nos producen felicidad o relaciones externas ajenas a nosotros, pero lo espiritual está muy dentro de nosotros. También el deseo de dominar, el deseo de mandar, de tener el mando, de controlar. Bueno, hemos estado siguiendo en estos días la ansiedad de dos hombres que querían el poder para mandar y gobernar sobre los Estados Unidos de América.
Y cuando uno pierde las elecciones, se deprime, se cae, se derrumba, porque desea dominar. Y cuando es la personalidad, como son las personalidades de muchos políticos, no aceptan una derrota. Pero también eso está dentro del ser humano, el querer dominar. Precisamente ese anhelo fue lo que produjo el primer pecado, el original pecado en el huerto de Edén, cuando el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios, porque se dejaron tentar por ese dominio, por el poder, tener el mando, el control en sus manos. En esta parte, el Nuevo Testamento, en el que estamos leyendo, se habla de estas tres cosas que tienen que ver mucho con nuestra realidad: de la felicidad, del espíritu y del poder, del dominio. Estamos leyendo el Sermón del Monte, hemos leído las bienaventuranzas, es la introducción al Sermón del Monte que para muchos que lo han usado para fundamentar sus creencias o sus convicciones, han mal usado el Sermón del Monte. Movimientos pacifistas, políticos e incluso teólogos, los teólogos de la liberación. Durante los años 80 surgió un movimiento de la teología, sobre todo en Latinoamérica, en Centroamérica, que predicaban eso y justificaban la teología de la liberación, es decir, usar la violencia para lograr la libertad, la felicidad de esos pobres. Tergiversaban el contexto de esto. Y muchas veces se atribuye que Jesús estuviera hablando este Sermón del Monte a las multitudes. Es cierto que en el primer versículo hemos leído que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. La multitud se quedó en el monte, pero a él vinieron sus discípulos, porque es a él a quien tienen que acudir los discípulos, y empezó a enseñarles estas palabras. Las bienaventuranzas no están dirigidas a las multitudes, sino a sus discípulos. Y la cuestión es si nosotros nos atribuimos esas bienaventuranzas, nos apropiamos esas bienaventuranzas, porque Jesús quiere hablarte a ti. Y quiere que seamos felices, quiere que seamos gozosos, quiere que seamos bienaventurados. Que la gente al mirarnos y nos vean y dicen, qué suerte tiene este hombre, qué suerte tiene esta mujer de ser cristiana. Esa es la realidad que está detrás de estas bienaventuranzas. Y cuando se interpreta el Sermón del Monte, hemos de observar que Jesús está hablando a sus discípulos. Estas palabras son para ti, si eres un seguidor de Jesucristo. Las multitudes están casi casualmente presentes, pero no son ellos los receptores de este mensaje. Jesús habla en ilustraciones para subrayar su mensaje. En el versículo 3, que se traduciría también de la siguiente manera: dichosos los pobres mediante el Espíritu. No se refiere a dementes o a los que padecen alguna limitación mental. Antes bien se refiere a los que admiten, reconocen que tienen necesidad, que son pobres espiritualmente. A ellos se aplica esta bienaventuranza. Felices. Felices, estamos todavía en el primer punto, hemos saltado. Esto era la introducción, o sea, esperen más. Felices o bienaventurados, macarios, felicidad, bienaventuranzos, dichosos, qué suerte tienes. Los deseos de felicidad en fechas destacadas es muy común en nosotros. En los aniversarios, en los cumpleaños, en las fiestas nos deseamos felicidad, pero ¿qué quiere decir este deseo? ¿Qué deseamos a la persona? Que esté tranquila, que disfrute de ese día, y de los demás días, ¿qué?
que tenga felicidad, que ese día no tenga que pensar en cosas negativas, que no se acuerde de su cuenta bancaria, porque casi siempre cuando nos dicen el saldo de nuestra cuenta bancaria nos viene una depresión, ¿verdad? Puede venirnos. A mí no me viene, sé que no tengo nada y además lo que no tengo no es mío tampoco. Pero ¿qué queremos expresar si le decimos a alguien que es bienaventurado, que es feliz? Nuestro concepto de felicidad está determinado por la sociedad, por nuestro sentimiento muchas veces emocional y momentáneo. ¿Quién es realmente feliz según nuestra opinión? ¿Los niños? Cuando no tienen ninguna preocupación. ¿Es eso a lo que está refiriéndose Jesús? No se preocupen, sean felices. A veces he escuchado ese saludo, o se despidan, sean felices, como si eso dependiese muchas veces de nosotros, y cuando muchas y casi siempre depende de elementos externos y ajenos a nosotros. La felicidad no es solamente un estado mental de autoconvencimiento. En este pasaje se habla claramente de aquellos que serán felices, bienaventurados, porque sufren una carencia, porque se dan cuenta que les falta algo. Jesús dice, bienaventurados sois los pobres en espíritu. En realidad, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Cuanto más deficiencia tengamos, más felices deberíamos ser. La felicidad de la que habla Jesús es la de poseer el reino de los cielos, porque Él dice a respuesta de nuestra pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Entendemos esta relación entre ser pobre en espíritu y tener la bendición y la bienaventuranza de parte de Jesús? Se acordarán de esa parábola que refiere Jesús acerca del reino de los cielos, cuando dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader, un comprador de perlas preciosas, que encuentra una perla preciosa, la más preciosa que jamás haya visto, y empieza a vender, a despojarse de toda su colección, que sería maravillosa, pero en comparación con lo que tiene ahora en sus manos, no vale nada. Es decir, para aplicarlo a nuestra bienaventuranza en esta tarde, quiere decir que reconoce que toda esa colección gloriosa de perlas que poseía son nada. Pobre en espíritu. ¿Reconoces tu pobreza espiritual en comparación con lo que Dios quiere darte? ¿Admites que sin Él no eres feliz? Conocemos personas que nos han dicho, no quiero ser cristiano todavía porque entonces no podré divertirme. Porque atribuyen o relacionan que ser cristiano significa ir siempre con un gesto de amargura, de tristón, de seriedad, y no poder ni reírse, ni disfrutar de las cosas de este mundo, cuando Dios nos ha dado este mundo, este lugar donde vivimos, para que lo disfrutemos, no para que lo destruyamos, sino para que lo disfrutemos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué estado espiritual nos encontramos? ¿Reconocemos nuestra gran necesidad? Jesús nos habla aquí y nos dice, bienaventurados si sois pobres espiritualmente, porque para ser feliz he de reconocer quién soy yo delante de Dios. Y si nos ponemos a pensar qué somos nosotros en comparación con lo que Dios quiere que seamos, entonces tenemos que reconocer nuestra pobreza. Tenemos que admitir que sin Él no somos nada. Tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer. Jesús lo dice en Juan 15, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, separados de Él, lejos de Él.
Aparte de Él no podemos hacer nada. Ese es el segundo punto, la pobreza espiritual. Espíritu pobre. Reconocer que no tenemos nada que aportar a Dios. Miren, Dios no nos necesita. Lo que hace Dios con nosotros es que nos ama. Si tú le dices a una persona, te necesito, es una cosa muy diferente a si le dices, te amo. Dios no nos necesita. Dios nos ama. Dios no te necesita. No necesita tu dinero. No necesita tu tiempo. No necesita tu vida. Pero te ama a ti. Y quiere bendecirte, quiere que seas un bienaventurado, que cuando tu entorno te observe digan, mira, qué hombre, qué mujer más dichosa, es feliz, una persona feliz. Y el secreto está en quién tenemos en nosotros. El secreto es quién está dentro de ti. ¿Quién te llena de ese gozo o de esa felicidad? La pobreza espiritual consiste en reconocer quiénes somos realmente. Y en Romanos 5, versículo 1 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, la paz con Dios no la tenemos porque hubiésemos hecho algún sacrificio, o porque hubiésemos peregrinado aquí, o porque nos hubiésemos esforzado, o porque hubiésemos leído la Biblia 40 veces, sino porque por medio de Jesucristo, su Hijo. La salvación únicamente por gracia y mediante la muerte del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y en el capítulo 3 también de Romanos leemos los versículos 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A ver, ¿cómo adquirimos esa justificación? Ya la semana pasada hablé de la justificación. A veces cuando nuestros estudiantes, nuestros hijos, faltaban a clase porque se sentían mal, los padres se veían obligados a escribir una justificación, no un justificante. Y a veces, pues, yo les digo que muchas veces no han sido justificaciones, han sido mentiras. Porque el hijo se encontraba mal. ¿Cómo no se iba a encontrar mal? Porque no había estudiado y ese día tocaba el examen. Estaba mal, claro, estaba mal de los nervios, el estómago, porque todo eso es algo, un conjunto, ¿verdad?, de elementos. Y le escribimos una justificación y estamos justificando una acción que no tiene justificación y que no es lo que debería ser. Pero lo que hace Jesús, lo que hace Dios con nosotros no es una justificación así a la barata para engañar y para salvarnos como sea, escondernos, sino Él dice, yo he pagado por Él. Lo que Él debía, lo que tú debías, Jesús pagó por ello. Estás justificado. No es que seas justo, justo es Él, pero Jesús te ha justificado. Jesús te ha justificado gratuitamente, por gracia. ¿Y qué tienes que hacer tú? No tienes que fingir, no tienes que, ay, que me duele el estómago, mamá, no puedo ir al examen, que mira que me leí el libro, sí, pero que tengo un dolor aquí, no puedo. No. Aquí lo que tiene que hacer la persona que se pone bajo la justificación que Jesús ha logrado por su muerte es reconocer, Señor, no puedo hacerlo. Tengo que admitir mi pobreza espiritual. Tengo que reconocer que sin Jesús no puedo hacerlo. Tengo que admitir que estoy perdido,
que no doy la talla. Cuando dice aquí, están destituidos de la gloria de Dios, es otra palabra para decir, no das la talla, no alcanzas la media que deberías alcanzar para poder entrar. No sé si todavía hoy, pero antiguamente para ser un guardia civil o un soldado o una azafata o ¿cómo se llama?, asistentes de vuelo que se llaman ahora, tenían que tener una talla mínima para poder entrar. Tenías que tener una altura. O sea, si eras muy bajito, si la talla era 1,65 y medías 1,64,8, no te tomaban, no dabas la talla. Bien, en comparación con Dios, no damos la talla. No alcanzamos lo que deberíamos haber alcanzado. Lo echamos a perder. Adán y Eva lo echaron a perder. Lo echaron a perder porque hicieron más caso a la serpiente, al diablo, al tentador, que a lo que Dios había dicho. Tenemos que reconocer nuestra culpa, nuestra parte en el pecado, nuestra rebelión contra Dios, nuestra insuficiencia. Eso es la condición para poder ser bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque muchas veces cuando tú presentas un currículum para obtener un puesto de trabajo, te sacas la foto de del lado bonito, ¿no? Y le presentas todo lo bueno que has hecho. No les presentas, mira, aquí he fracasado, he tenido aquí un error, he tenido 40... O sea, si vas para un puesto de conductor de guaguas y le dices, he tenido 40 accidentes en el último año, seguramente no te van a tomar, ¿verdad? Y entonces ignoras o callas esa parte de tu vida en el currículum para obtener el puesto. No tienes que fingir nada delante de Dios. Dios sabe que no damos la talla y aún así te ama. Aún así me ama. La perspectiva espiritual no nos nace, no sale de nosotros, pero Dios, quien te ama, quiere que le busques y que reconozcas tu posición, tu condición delante de Él. En 1 Corintios, en el capítulo 2, versículos 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios solamente lo podemos conocer cuando admitimos que no tenemos la facultad, la capacidad de conocerlo. Y Dios nos va a dar su Espíritu. Cuando piensas que lo tienes todo para analizar y para cuestionar y para probar o para justificar a Dios en tu vida, ¿qué hacemos? Usamos razones humanas. Con el razonamiento humano podemos acercarnos hasta cierto punto. ¿Saben hasta dónde nos podemos acercar? Hasta la vida humana de Jesucristo. Ahí podemos comprobar humanamente, intelectualmente, que Él estuvo aquí, que fue un personaje histórico real, que murió en una cruz, que fue una injusticia. Esto lo reflejan los historiadores contemporáneos de Jesús, que fue una injusticia su muerte. Y a partir de ahí ya entran en las suposiciones o en las leyendas. Incluso un señor, un historiador judío, Josefo, él da un testimonio también. Dicen que hacía milagros. Y bueno, no sé si se puede hablar de Jesús como un hombre porque tenía facultades superhumanas, extrahumanas. Es decir, hasta ese punto podemos acercarnos a Dios con nuestro razonamiento humano, pero comprenderlo, conocerlo, solamente es posible a través del Espíritu de Dios.
porque las cosas espirituales, hemos leído, han de ser espiritualmente discernidas. Y Jesús dice, el Espíritu Santo que yo os enviaré, Él convencerá de pecado. Miren, en este mundo la gente no tiene conciencia de pecado. Dicen, no, esto ha sido un tropiezo. No dicen pecado, ha sido un tropiezo. Esto ha sido un error. Esto, me equivoqué. Ya cuesta decir eso, me he equivocado. Pero el Espíritu de Dios, a aquellos quienes le permiten demostrar su pobreza espiritual, su necesidad espiritual, el Espíritu de Dios nos convence del pecado. No va con rodeos. Dice, esto lo has hecho mal, esto es pecado delante de Dios. Por eso intentamos justificar en los tiempos que andan comportamientos que la Biblia dice, nombra pecado, y decimos, no, es que he nacido así, o que tengo esta inquietud, o que tengo esta tendencia moral, ética, sexual, o como sea, y justificamos, no admitimos. Permite que el Espíritu de Dios te convenza del pecado. Y cuando admitas eso, cuando permitas que el Espíritu de Dios te convenza del pecado y reconozcas tu pobreza espiritual, tu necesidad. Miren, cuando alguien necesita, porque no tiene, ¿qué hace? Pide. Todavía no tenemos muchos mendigos aquí en La Palma. Gente que están en esa situación y se ven obligados a ir a pedir, porque no hay otra manera de sobrevivir. Necesitamos llegar a ese extremo de necesidad del Espíritu de Dios para recibir la bienaventuranza de Dios que Jesús pronuncia en esta palabra. Reconocer, Señor, sin ti no soy, sin ti no puedo, sin ti estoy perdido. Bienaventurados los que reconocen su condición sin darle vueltas, sin darle explicaciones, justificaciones o engañarse a sí mismo. ¿Y saben la bendición en qué consiste? Y eso es el motivo por el que Jesús dice, bienaventurados si admitís vuestra condición de necesidad espiritual delante de Dios, porque de ellos es el reino. Dios te promete el reino. No es que vayas a ser el rey, pero te promete el reino. El rey es Él. Y tú vas a ser su hijo, por lo tanto vas a ser príncipe, heredero de la corona. Poderosos de ellos será el reino. Todo tiene su explicación. Eso de querer ser como Dios radica en nuestra relación rota con Dios, en el pecado original. Por lo tanto, también todos los intentos de explicar a Dios con nuestra mente humana van a fracasar. El hombre fue creado con la intención de gobernar. Entendemos que Dios creó al ser humano con una intención y leemos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios nos ha puesto en este mundo para que guardemos este mundo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro mundo? ¿Qué estamos haciendo con el entorno, nuestro entorno vital, sin el cual no podríamos existir? En Marte no podemos vivir. Ahora están descubriendo que en la Luna hay agua. ¿Y qué? Está congelada. Ahí podremos hacer cubitos.
¿De qué nos sirve el agua en la luna si estamos destruyendo este planeta que es nuestro entorno natural para poder vivir? Dios nos dio este mundo para gobernarlo, administrarlo. No es nuestro. Y mira cómo nos acostumbramos a decir nuestro mundo, o nuestra casa, o nuestro país, o nuestra tierra, y no es nuestro. El ser humano piensa que por tener mucho dinero tiene poder y autoridad. Los gobernantes de los países, así llamados los más poderosos del mundo. Yo no creo que el presidente de Estados Unidos sea el hombre más poderoso del mundo, porque tengan muchas bombas atómicas. Hay otros países que también tienen bombas atómicas. Hay ejércitos mucho más grandes que los de los Estados Unidos. Pero hay cosas mucho más poderosas que la mente de un presidente. No son los personajes estos, no son los más poderosos del mundo. Jesús dice, bienaventurado tú si reconoces tu pobreza espiritual, porque el reino es tuyo. Entendemos que Jesús solamente puede prometer lo que Él tiene, lo que Él posee. El ser humano, ¿cuánto tiene? A ver, ¿cuántos millones tiene Bill Gates? O Bezos, este hombre también, no sé, ahora siempre se están peleando a ver quién es el más rico, que tiene más millones de euros. Amancio Ortega, que es el español creo que más rico del mundo, ¿no? ¿Qué hacen cuando se mueran con ese dinero? Imagínense que se los pueden llevar al cielo. Y van ahí, y va Amancio Ortega y se tiene que presentar delante de Dios y Dios le dice, bueno, Amancio, ¿qué has hecho en esta vida? O Bill Gates, ¿qué has hecho en esta vida? Y digo, mira, yo tengo 4.000 millones de dólares. Y bueno, aquí en el cielo, ¿qué qué pretendes hacer con este dinero? Podemos jugar al Monopoly porque otra cosa no podemos hacer con el dinero. Aquí no puedes comprar nada con eso. Aquí no podemos hacer nada con eso. Y además no nos lo llevamos. Cuando morimos, ese dinero se queda aquí. Nuestras posesiones se quedan aquí. ¡Qué dominio! ¡Qué autoridad! ¡Qué poder tenemos con esa riqueza acumulada! Dios nos dio este entorno para que lo administráramos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? No es tuya. Dios te la ha cedido para que la administres y para que llegues al conocimiento suyo, para que llegues a alcanzar el conocimiento de que sin Dios te falta todo. Sin Jesús no puedes vivir. Y nos excusamos con lo que este mundo nos presenta, este mundo nos quiere vender acerca de la felicidad. ¿Qué felicidad te promete este mundo? ¿Diversión? ¿Lujo? Desde luego, vida eterna no te la permiten, no te la prometen. Vino ese hombre joven y rico a Jesús y le preguntó qué he de hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo lo que tenía que hacer. Pero no escuchó bien. A veces no escuchamos bien lo que Jesús nos dice. Jesús no le dijo únicamente, vende todo lo que tienes. A veces escuchamos así. Si la primera frase no nos cae bien, el resto ya descartado. Y eso es lo que le pasó a este joven rico. Escuchó, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Cómo? Ahí se quedó sordo. A partir de ahí se quedó sordo, porque Jesús le dijo, sígueme. Si quieres vida eterna, sígueme. Y muchas veces eso no lo queremos escuchar, porque nos quedamos con las riquezas, el bienestar, la salud, y eso no lo es todo, porque este cuerpo no es eterno. Gracias a Dios. Porque ya cuando uno tiene cierta edad y ya te duelen los huesos, pues si lo pienso dentro de 30 años o 40, si llego a eso,
pues tela. Este cuerpo va a perecer, pero mi alma, mi espíritu pobre. Pobre significa necesitado de. Esto quiere decirnos que la persona que desea que sea consciente de su condición delante de Dios y que acepta la oferta que Jesús le da de recibir el reino de los cielos, esta persona entrará en una relación de comunión con Jesús, con Dios. Estará siendo justificado. Antes no daba la talla, había perdido su condición original, pero ahora a través de Jesucristo damos la talla. No es que seamos superhombres, pero Jesucristo nos cubre, Jesucristo nos respalda, Jesucristo suple nuestra necesidad, nuestra pobreza. Cuando somos pobres, hemos de reconocer, y eso es lo que escribe Pablo también, soy rico. Cuando reconozco mi pobreza, Jesús suple lo que me falta. Quiero terminar con unas preguntas o unas afirmaciones que hago aquí acerca de... Y la pregunta es, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Queremos ser felices? ¿Quieren ser felices? Sí. Algunos dicen que sí, otros no saben. ¿Quieren ser felices? ¿Quieren ser bienaventurados? Reconozcan su condición. Admitan su necesidad de Jesús. Reconozcan que no dan la talla espiritualmente y permitan que el Espíritu Santo de Dios obre en ustedes el milagro de darles a conocer a Dios. ¿Dónde está nuestra prioridad? Miren, es interesante que cuando nos parece mucho dinero, 50 euros, cuando se trata de darlo en el bote de la iglesia, en la ofrenda, ¿verdad? Dar 50 euros, eso es mucho. Pero qué poco son 50 euros cuando hacemos nuestro carro de compra. Es interesante que una hora en el culto parezca tanto tiempo, mientras que estamos jugando, practicando un deporte o matando el tiempo, una hora se nos va volando, ¿verdad? Es interesante que la lectura de un capítulo de la Biblia se haga tan pesado, pero para leer una novela o la prensa rosa, 500 páginas nos parecen poco. Es interesante que dudemos de lo que dice la Biblia, pero que nos creamos sin más lo que dicen las revistas, los periódicos, el Internet, los bulos. Es interesante que cuando oramos no se nos ocurran palabras que decir, pero cuando telefoneamos con nuestros amigos, con nuestros conocidos, charlamos y contribuimos al rumor y esto y lo otro y no nos faltan palabras. Es interesante que necesitamos semanas de antelación para comprometernos con una actividad de la Iglesia, pero en cambio, aun cuando tu agenda está completa, pero viene un cantante preferido, enseguida haces un hueco en tu agenda. Es interesante que mucha gente prefiere sentarse en los últimos bancos o los sitios de la iglesia, pero cuando se trata del campo de fútbol, a las primeras filas. Es interesante que podamos recordar mucho mejor un rumor o un chiste, un mal chiste, que un versículo bíblico. Es interesante que la Biblia predica la verdad para la que muchos han dado su vida, mientras que otras personas perjuran para proteger mentiras. ¿Es interesante? No, no es interesante, es triste. Es triste que tengamos demasiadas veces una prioridad equivocada. ¿Quieres ser feliz? ¿Es realmente tu deseo? Entonces, sé pobre en espíritu. Reconoce tu necesidad espiritual para que puedas conocer al Dios de los cielos y recibirás el reino de los cielos. Oremos.
Señor, gracias te doy porque nos llamas bienaventurados, dichosos. Qué suerte tenemos de conocerte, Señor Jesús. Qué suerte tenemos de reconocer nuestra necesidad de ti. Qué suerte. Señor, queremos ser más pobres todavía, para que tú, Señor, nos llenes más de ti. Señor, y que este mundo, con tantas cosas que nos distrae, que reconozcamos, Señor, que es eso lo que pretende este mundo, distraernos, apartar la mirada de ti. Cuando tú, Señor, viniste a este mundo para darnos vida, y vida llena, vida completa. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros el convencimiento del pecado, pero también la sed de ti. Amén.